Hoy exploraremos a dos personajes de gran importancia en las Escrituras Sagradas. Desempeñaron papeles cruciales en la narrativa religiosa de Judea durante el segundo siglo después de la era de Cristo: Ananías y Caifás. En ese período, Judea estaba bajo el dominio de la ocupación romana, y el epicentro de la vida religiosa y cultural era el majestuoso Templo de Jerusalén. La influencia de estos dos líderes surgió de manera indivisible de la trama que rodea la crucifixión de Jesús y los eventos que la rodean. Antes de adentrarnos en este fascinante tema, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. La ocupación romana introdujo un sistema de gobierno que limitó la autonomía de los líderes locales, generando una compleja relación entre los líderes religiosos judíos, encargados del orden en el Templo de Jerusalén, y las autoridades romanas, que buscaban mantener el control político y la estabilidad. Anualmente, miles de peregrinos convergían al lugar para realizar sacrificios y cumplir obligaciones religiosas, otorgándole un simbolismo poderoso e importancia política significativa para aquellos que detentaban el control. Dentro de este contexto de ocupación romana y tensiones religiosas intensas, Ananías y Caifás emergieron como líderes religiosos influyentes, miembros de la secta de los saduceos, que no compartía la creencia en la resurrección de los muertos. Es relevante destacar que las relaciones entre los líderes religiosos y la pérdida de privilegios dieron forma al telón de fondo para comprender las acciones y decisiones de estos líderes, especialmente en lo que respecta al arresto y juicio de Jesús. Ananías fue nombrado alrededor del año 6 después de Cristo, durante el gobierno de Quirino, permaneciendo en el cargo hasta aproximadamente el año 15 después de Cristo. Durante este periodo, estableció un sistema de sucesión en su familia, asegurando la continuidad del poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le otorgó una influencia considerable en el Templo de Jerusalén, supervisando rituales, administración de sacrificios y el cumplimiento de las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convirtió en un líder religioso, sino que también lo destacó como una figura política prominente, dada la importancia del templo en la sociedad judía. Ananías también ejercía control sobre el impuesto del templo y las actividades de cambio monetario. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 45, observamos a Jesús expulsando a vendedores y cambistas del templo, acusándolos de profanar el lugar sagrado y convertirlo en una guarida de ladrones. Las transacciones monetarias en el templo prosperaban, y la residencia de Ananías se consideraba próspera pero poco ética, junto con líderes sacerdotales corruptos. Se cree que la presencia de estos elementos manchó la santidad del templo, contribuyendo al pesar en medio de planes concretados para persecuciones. Por otro lado, Caifás, vinculado a la familia de Ananías mediante el matrimonio con su hija, ambas pertenecientes a familias acomodadas y a la aristocracia. Alrededor del año 18 después de Cristo, la relación de Caifás con Ananías es relevante y sugestiva. Ambas familias desempeñaban roles sustanciales en el control de asuntos religiosos y políticos en Judea. Una de las contribuciones notables de Caifás en la narrativa bíblica ocurrió después de la resurrección de Lázaro por Jesús, cuando sus palabras reflejaron la creencia de que la muerte de Jesús evitaría un levantamiento y salvaguardaría los intereses del liderazgo religioso judío. El relato bíblico afirma que, tras esta declaración, el Consejo acordó eliminar a Jesús. Durante su ministerio, las tensiones entre Jesús y el liderazgo religioso judío, representado principalmente por Ananías, fueron aumentando progresivamente. Jesús promovió una reforma religiosa, cuestionando enseñanzas y prácticas establecidas por el liderazgo religioso de su época. Esto resultó en un enfrentamiento directo con las autoridades religiosas, y fue en este escenario que Jesús fue detenido y llevado ante el sumo sacerdote para ser interrogado. Inicialmente, Jesús fue presentado a Ananías y luego a Caifás, quien ejercía el papel de sumo sacerdote interino en ese momento. Estos interrogatorios marcaron un momento crucial en la narrativa bíblica. Durante los cuestionamientos, Ananías y Caifás buscaron evidencias contra Jesús para fundamentar las acusaciones de blasfemia. Jesús, en gran medida, adoptó una postura silenciosa ante estos interrogatorios, que culminaron en la decisión de enviarlo al gobernador y en su condena.
Es fundamental destacar que el papel activo de Caifás en la decisión de incriminar a Jesús y condenarlo a muerte fue crucial, dada su influencia política y religiosa en el desenlace de la crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Después de la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar las evidencias del renacimiento de Jesús y continuó persiguiendo a los seguidores del Mesías. Intentó matar a Pedro y Juan y estuvo involucrado en la muerte de Esteban, autorizando el arresto de cristianos. Sin embargo, alrededor del año 36 después de Cristo, Caifás fue depuesto por Vitelo, el gobernador romano de Siria, en un momento en que Pilatos también perdió su posición. Finalmente, Caifás encontró un destino trágico durante la toma de Jerusalén por parte de los romanos. El templo fue destruido, cumpliendo la profecía de Jesús, y la tumba de la familia de Caifás fue descubierta en 1990, durante la construcción de una carretera en una antigua caverna cerca de Jerusalén. Su muerte ocurrió en circunstancias trágicas, siendo asesinado y arrastrado durante esta toma. Comsi. Curiosamente, Matías, neto de Ananías, hijo de Teófilo, sucedió a Jesús de Gamala como sumo sacerdote en el año 65 d.C., convirtiéndose en el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo y la caída de Jerusalén, eventos profetizados por Jesús. Durante este periodo, todos los libros de los sacerdotes fueron quemados. Concluir un análisis exhaustivo sobre los personajes bíblicos Ananías y Caifás requiere una reflexión cuidadosa sobre el papel que desempeñaron en la narrativa religiosa de Judea durante el segundo siglo después de la era de Cristo. Sus trayectorias entrelazadas, marcadas por eventos cruciales como la prisión e interrogatorio de Jesús, proporcionan una visión profunda de la intersección entre política y religión en la sociedad de la época. Ananías y Caifás emergieron como figuras de gran influencia en una Judea que estaba bajo el dominio de la ocupación romana. El Templo de Jerusalén, epicentro de la vida religiosa y cultural, se convirtió en el escenario para sus acciones y decisiones. La análisis cuidadosa de estos líderes revela las complejas dinámicas entre las autoridades religiosas judías y el poder político romano, especialmente en el contexto de tensiones y ocupación extranjera. La ocupación romana trajo consigo no solo un cambio de gobierno, sino también una redefinición de las relaciones entre los líderes locales y las autoridades imperiales. Este contexto moldeó significativamente las acciones de Ananías y Caifás, que ocupaban roles destacados en el escenario religioso judío. La búsqueda de equilibrio entre mantener el orden en el templo, lugar de significado espiritual y político, y lidiar con las demandas de las autoridades romanas, creó un terreno delicado para estos líderes. Anás, presentado inicialmente en el escenario bíblico alrededor del año 6 después de Cristo, se destacó por su control sobre el sumo sacerdocio y su influencia en el templo. Su papel no se limitaba solo al ámbito religioso, ejercía autoridad sobre el impuesto del templo y las transacciones monetarias. La narrativa bíblica destaca el momento en que Jesús expulsó a vendedores y cambistas del templo, acusándolos de profanar el lugar sagrado. Por otro lado, Caifás, como sumo sacerdote interino en el momento de la prisión de Jesús, desempeñó un papel activo en los interrogatorios que culminaron en la decisión de enviarlo al gobernador y, finalmente, en la condena de Jesús a muerte. Su influencia política y religiosa fue decisiva en este desenlace, marcando trágicamente la crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Después de la resurrección de Jesús, Caifás persistió en su negativa a aceptar las evidencias, continuando el destino trágico de Caifás durante la toma de Jerusalén por parte de los romanos, con la destrucción del templo y su propia muerte en circunstancias dramáticas, agrega una dimensión adicional a su narrativa. El cumplimiento de la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo destaca la complejidad de las conexiones entre los eventos narrados en la Biblia y el contexto histórico. Es intrigante observar la sucesión de liderazgo después de la caída de Caifás, especialmente con la ascensión de Matías, neto de Ananías, como el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo. Este evento, profetizado por Jesús, marcó el fin de una era y trajo consigo la quema de todos los libros de los sacerdotes. En retrospectiva, la análisis de estos personajes bíblicos no solo arroja luz sobre la dinámica política y religiosa de Judea en la época de Cristo, sino que también destaca las implicaciones más amplias de sus acciones. La intersección entre lo divino y lo terrenal, entre el liderazgo religioso y el poder secular,
revela las tensiones inherentes a la búsqueda de equilibrio en un contexto de ocupación extranjera. Al llegar al término de esta exploración, es esencial reconocer la riqueza de estas narrativas como fuentes de comprensión no solo de la fe, sino también de las complejidades históricas y sociales que impregnaban la vida en Judea durante el segundo siglo después de la era de Cristo. La trayectoria de Ananías y Caifás continúa resonando a través de las páginas de las Escrituras Sagradas, ofreciendo lecciones e ideas relevantes que trascienden los siglos. Que el análisis de estos personajes inspire una reflexión continua sobre la intersección entre la fe, la política y la historia. Así llegamos al final de este video. Esperamos que la información haya sido valiosa para ti. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Además, en la pantalla hay un video interesante sobre el triste final del profeta Isaías. Te invitamos a verlo y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.